Aquí dice usted lo siguiente: ambas criaturas terroríficas, el desempleo y la sobreexplotación, podrían esfumarse de la faz del planeta en el lapso de pocos meses, poniendo en práctica lo que en este libro se propone. Vea usted, considerando que el TLC tomará años en concretar, si es que se concreta, ¿no? Resulta sorprendente que el desempleo y la sobreexplotación del trabajador sean solucionables en unos cuantos meses, ¿no? ¿Sobre qué se basa usted para tener al respecto tanto optimismo? O sea, el problema, como yo digo en otra parte del libro, también se puede ver desde cierto ángulo como un problema mental. Es decir, si hoy día o mañana todos los ciudadanos del mundo fuéramos perfectamente conscientes de que la falla estructural que aqueja, digamos, al sistema económico se puede corregir con la reducción de la jornada de trabajo, entonces le aseguro que mañana hay un mensaje que nos dice: nos vamos a la huelga, nos vamos a trabajar, y en una semana tenemos de rodillas al capital negociando. Pero, digamos, acuerdo, ¿no? Su premisa tiene que ser una premisa razonablemente fundada. Es decir, suponer que vamos a estar todos de acuerdo y todo es una imposibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pero no se olvide que ahora parece una imposibilidad, pero no se olvide que esto ya se hizo en el siglo XIX, repito, ¿no? Es decir, en el siglo XIX se logró reducir la jornada laboral de 16 horas progresivamente hasta 8. No en el lapso de pocos meses, es verdad, ¿no? Claro. En el lapso de muchos años de lucha, pero se hizo. Y también con un movimiento general, que se expandió por todo el mundo, porque la lucha por las 8 horas, que se desplegó en toda Europa, en Estados Unidos, no tardó mucho tampoco en llegar al Perú, que en los primeros años del siglo XX instauró las 8 horas, ¿no? Entonces no es descabellado pensar que se pueda generar un movimiento mundial de los ciudadanos, los trabajadores. Habría una sola observación que hacer al respecto, ¿no? Sí. Y es que puede resultar engañoso comparar la situación del siglo XIX y el tipo de gente que había en esa época y el tipo de ser humano con lo que prevalece hoy, ¿no? Con todas las nuevas corrientes y con las dificultades y con las modificaciones que ha tenido el sistema capitalista, etcétera. O sea, la comparación no sería por eso solo muy viable. Hay muchas diferencias. La comparación es, por supuesto, salvando las distancias, ¿no? Pero una diferencia también es, entre esa situación y la actual, es que ahora, como yo digo en el libro, tenemos un retraso de un siglo respecto de que en un siglo ha continuado aumentando la productividad y no se ha reducido la jornada de trabajo. La gran pregunta es: ¿para qué sirven las máquinas si no es para que podamos trabajar menos, ¿no? Sin embargo, con la gran revolución tecnológica, y más aún con la revolución la actual revolución tecnológica, la revolución informática o como quiera llamarla, la productividad en unos 20 años debe haberse duplicado, triplicado según el caso, ¿no? Y ahora no se nos permite trabajar menos, y no se nos exige, por el contrario, trabajar más, ¿no? Ahora, Entonces, ahí en la base hay una gran contradicción que se ha acumulado, y yo creo que la historia pues evoluciona a saltos, ¿no? No es porque ahora, digamos, el ser humano está en una situación de opresión, de falta de conciencia, de desmovilización, de dominio de los medios de comunicación y todo eso que tantas veces usted ha mencionado. No significa que en cierto momento no pueda dar un salto para sobreponerse a esto, para rebelarse, ¿no? Déjame insistir en este punto, ¿no? Yo recuerdo cuando hace algunos años estuvo aquí presente el filósofo argentino Mario Bunge. Él decía, hablando de la revolución informática y de la época de la digital y de todos estos avances extraordinarios de la tecnología, decía, perdón, pero no hay que confundir estos avances extraordinarios de la tecnología con el avance del ser humano, porque esto, para que realmente sea útil y bueno, tiene que suponer y llevar consigo una revolución ontológica. Pero si usted pone frente a estas máquinas extraordinarias a un cavernícola, eso no va a cambiar nada, porque no va a dejar de ser cavernícola. Y ahora están millones de cavernícolas frente a todos estos equipos y a estas máquinas extraordinarias. Es un poco lo mismo que decía, parecido a lo que decía Marx, ¿no? Es decir, la tecnología, o él habla en todo caso de la máquina, pero podríamos decir muy bien hoy día la tecnología, digamos, que debería contribuir a hacer al ser humano, a expandir nuestros medios, nuestros poderes, y hacer al ser humano más libre, liberándonos también del trabajo, ¿no?
En manos del capital se convierte en todo lo contrario, se convierte en un instrumento de enajenación, nos enajena nuestra propia vida, nos enajena también mentalmente, porque se crea una doctrina, una ideología que nos hace cada vez más esclavos. Ahora ese tipo de avance, vea, yo he manifestado esto aquí más de una vez, pero brevísimamente se lo digo. Parece que ya viene a ser algo consustancial con ese tipo de desarrollo del capital. Le voy a decir por qué. Una de las principales fortunas del mundo ahora es la del señor Gates. Si usted revisa los libros del señor Gates, ve los índices analíticos, no encontrará jamás la palabra hombre, ni la expresión ser humano, ni persona. Ya, pero esto que acaba usted de decir, por supuesto, entonces el señor Gates dice, yo podía hacer esto porque esto otro no me interesa, ¿no? Y entonces acá lo importante es la máquina y todo, o sea, no la máquina al servicio, al revés. Pero eso ya también es irreversible, porque así triunfó este señor. No, no es irreversible. Pero dígame, pero ha triunfado, pues. Entonces acá, digamos, el winner, el triunfador, digamos, es un paradigma. El señor Gates, usted podrá apertarle lo que quiera al señor Gates, yo lo he criticado acá también, ¿no es cierto? Pero para los jóvenes es un paradigma, quieren ser como él. Sí, pero no todos van a ser como él. Ya lo sé, pero digo, pero el problema es que es un ejemplo. No, está bien, podemos reírnos del señor Gates, pero es un ejemplo para gente que no se ríe. Sí, pero a lo que voy es a esto, que, por ejemplo, hace poco vi un reportaje en la televisión francesa, donde entrevistaba a un empresario de Sao Paulo, y que estaba en una mesa de directorio con 3 o 4 altos ejecutivos, y que era en la azotea de un edificio, ¿no?, donde él llegaba por helicóptero, ¿no? Y el tipo dijo muy contento, muy feliz, que él trabajaba 17 horas diarias, ¿no? Y sus empleados 12. Entonces el camarógrafo de la televisión francesa le dice, ¿conoce usted una especialidad francesa que se llama las 35 horas semanales? Y entonces se rieron todos, ¿no? Y este empresario dijo, yo me río porque yo en 2 días me hago las 35 horas, ¿no? Y lo decía muy feliz, ¿no? Entonces, no, este hombre en realidad es un triunfador, es un éxito o es un fracaso como ser humano, es un fracaso. Es un tipo que trabaja 17 horas diarias. Y usted que él tiene familia, que él goza de la vida, que nada, es un esclavo de su propio dinero. Entonces, ¿cuál es el paradigma? Eso tenemos que cambiarlo, o mentalidad. Pero quizá, digamos, la distorsión sea de origen. Ve usted, es como el caso de las parejas conflictivas permanentemente. O sea, ya la psicología moderna nos ha enseñado que hay una manera de vivir y es a través del conflicto. Si usted a esas parejas les quita el conflicto, les quita su razón de ser. ¿Pero qué me quiere ya decir lo sé usted? con esto, no. Lo que le quiero decir es que esto que a cualquier persona razonable le parece anormal, la sociedad termina normalizando. Pero es que ahí, Yo no digo usted que tiene todo el derecho, por supuesto, de ser escéptico y decirme que eso puede que no cambie. Yo no le puedo demostrar que sí. No, yo no estaba hablando de eso, pero indicando... que es la norma, estamos de acuerdo, yo lo digo en el libro. Es Claro. decir, pues citando a Robert Kurz, ¿no?, que dice, cuando los locos son mayoría, entonces la locura se convierte en un deber ciudadano. Y todos los que cumplan la norma de la locura van a ser considerados que están actuando bien. Y la persona que dice una cosa que es, a mi juicio, por ejemplo, la única cosa sensata que debería hacerse ahora, que es hacer que después de tantos años de revolución tecnológica los seres humanos podamos empezar a disfrutar de nuestro tiempo que nos hemos ganado con nuestro trabajo, ¿no?, y empezar a ser libres por primera vez en la historia de la humanidad, trabajando 4 horas y después 3 horas y 2 horas. Esto, que a mi juicio es la cosa más sensata, suena una locura. Ante cualquier persona eso es la prueba de lo que usted dice. Pero esa norma, viendo las cosas como yo las veo, es la norma de una sociedad, de esta sociedad en la que vivimos, y esa norma se puede revertir por completo. Cuando esta sociedad entra en crisis y cae, entonces surge una nueva sociedad. Ve usted insiste mucho, y con razón, en el desempleo y en la necesidad de revertir esta situación. Según un informe de la OIT acerca del empleo y el desempleo en el mundo, los 3 países que tienen la mayor tasa de empleo son los Estados Unidos, el Japón y el Canadá. Ahora bien, según también la misma OIT, en Estados Unidos eso no ha significado que una serie de factores negativos, como la violencia, el crimen organizado, etcétera, disminuyan. Más aún, la OIT dice que Estados Unidos está entre las 10 naciones con menor cohesión social, por lo tanto con mayor tendencia a la anomia. Sin embargo,
empleo. Bueno, Entonces, no, voy a esto. Entonces, suponer, por ejemplo, que yo corrijo el desempleo, y me parece que está bien que la gente tenga empleo, pero eso no quiere decir que yo corrija las otras disfunciones del sistema, ni tampoco, para hablar de una manera muy general, que haya más felicidad pública. No, tampoco. Puedo estar muy bien, ahora tener los medios para vivir decentemente, no, porque vivir en la pobreza es una maldición. Pero eso no corrige el otro. Por eso le decía yo, entonces hay una serie de otras causas que van a explicarnos ya completamente el fenómeno. ¿Qué opina al respecto? Bueno, quiero aclararle, ¿no? Que no es que yo diga hay que corregir el desempleo y punto, no. Lo que estoy diciendo es esto: reduciendo la jornada de trabajo vamos a corregir en primer lugar el desempleo, pero vamos a corregir también la otra cosa que es más importante, que es la sobreexplotación de la gente. El hecho de que la gente esté enajenada porque solamente vive para trabajar, no trabaja un rato para vivir el resto. Y al hacerlo, entonces vamos a empezar a conquistar nuestro tiempo libre y también se van a cambiar, eso es lo que yo creo, la correlación de fuerzas, ¿no? Esta es una idea que, bueno, después de muchos años de darle vueltas, encontré que la desarrolla también Foucault, ¿no? Que habla esto de que el poder ahora en el mundo moderno ya no es pues un centro donde hay unas armas y un poder político, sino que está difundido como una red, ¿no? Y que llega hasta las mentes de todo el mundo. Ahora Entonces, yo creo que al suprimir el desempleo y reducir la jornada de trabajo, vamos a corregir a la vez lo que viene a ser la base económica de la crisis, que es la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Por el cambio de la composición del capital, que cada vez es una masa más grande de capital fijo, digamos, de maquinaria, de insumos, etcétera, de tecnología, y una parte cada vez menor de trabajo humano, lo cual hace que la tasa de ganancia tienda a bajar, ¿no? Entonces son varios efectos los que tiene la reducción de la jornada. No es solamente el problema del desempleo, como lo quiere reducir usted. Ahora, por supuesto, yo admito de que puede haber una multiplicidad de problemas en el género humano y no pretendo que esto resuelva todo. Pero sí es una... No, pero yo mencionaba el caso de los Estados Unidos, repito, basándome en estos informes de la OIT. No, sí, ya lo escuché. Claro, yendo al caso de los Estados Unidos, pues justamente lo que le quiero decir es que en Estados Unidos es una sociedad que tiene muchísimos problemas. Uno de ellos es... Esto empieza, por ejemplo, en la rebelión de los hippies, ¿no? Es decir, una sociedad que demanda, dentro de la ética puritana, ¿no? Una contracción al trabajo, al esfuerzo, ¿no? Y además al éxito, que genera pues en el ser humano una tensión en toda su vida entre los que son, yo he leído, tengo un libro que lo cito ahí en la bibliografía que se llama Winners and Losers in the Global Economy, ¿no? Claro. De un analista americano que dice que retrata muy bien este espíritu, ¿no? Que esto explica también cómo a veces explota esto en la masacre de Columbine y una serie de cosas. O sea, gente que está siempre entre el filo de la navaja, entre ser un winner o ser un loser. Entonces, esto es un problema terrible. Los hippies se rebelaron contra esto porque vieron, como dijo Habermas muy sabiamente, porque es uno de los pocos que he encontrado que diga esto, no se rebelaron por razones culturales, contra la hipocresía o por el amor libre, sino también por una razón económica, porque, digamos, tenían que optar entre o ser un loser, un fracasado condenado por el sistema, o ser un winner, o sea, un tipo estresado que se dedica, como sus padres, a una vida de esfuerzo y sacrificio y contracción al trabajo, que terminan abandonando a la familia por el trabajo. Entonces ellos rechazan ambas cosas, ¿no? Pero entonces ese problema sigue en los Estados Unidos, por más de que tenga una baja tasa de desempleo, que tampoco no es nada, que tiene 5 o 6%, que también es grave, ¿no? Sí, y mucho más grave en ciertos sectores, como son los inmigrantes, como son la juventud. Porque cuando un país... Pero es que no es que a los del tercer mundo, pero estamos mucho más lejos. Ah, por supuesto, pero claro, no me diga que no hay problemas en Estados Unidos. No, yo no, es claro, no. En un país donde el desempleo, digamos, la tasa, que por supuesto, como dice Bernard Shaw, ¿no? La tasa es una cosa, es decir, yo hoy día me como 2 pollos y después la tasa dice que usted y yo nos hemos comido un pollo cada uno. Claro. O sea, la tasa es 5%, pero ¿cuál es la tasa de desempleo en la juventud, por ejemplo? O en la juventud inmigrante. Por ejemplo, no se olvide que usted en Francia, uno de los países más ricos del mundo, el año pasado hubo la revuelta de los Verts, y la tasa de desempleo entre estos hijos de inmigrantes es de 50% entre los jóvenes. Eso es terrible, en un país rico, ¿no? Donde la tasa de desempleo general puede no ser muy alta, tal vez sea el 10 o el 12%. Entonces hay problemas terribles ahí, ¿no?